Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles este sábado 1 de noviembre. Vamos a ver algunas informaciones y algunas noticias que considero relevantes. Se suscitó en Sudán. Sabemos que ahorita Sudán, África, tiene muchas situaciones políticas. Se suscitó una masacre de 400 o más en un hospital. Asesinan a más de 460 personas. Sale en ADN Noticias y en otras fuentes de información, algo terrible. Hay mucha carencia, hay muchos problemas religiosos, interculturales, hay muchos problemas con formas de ser, formas de vida, intolerancia terrible. Hay una frase que se preguntaba Karl Popper, que fue maestro de secundaria, que fue un gran escritor. Ha sido muy leído Karl Popper, lo he dicho varias veces, habla mucho de la psicología, de la ciencia. Y él se pregunta, ¿debemos de ser tolerantes con los intolerantes? Y ese fenómeno se está dando también en España un poco. España están pasando reportajes donde quieren a ciertos musulmanes o marroquíes de vuelta en África, en el norte de África, evidentemente, donde son, porque su país no les paga las cosas, decía una senadora de España, en el pleno, en la Cámara, por así decirlo, de España. ¿Por qué no manda un cheque Marruecos a España? ¿Por qué no les ayuda, no? La situación del racismo, del clasismo, de los que invaden, decía, decía Milei, el presidente de Argentina, que parece que volvió a quedar electo, muy apoyado por ciertos empresarios de aquí en México, de algunos, no de todos. Decía Milei, si no se adaptan al trabajo, son invasores. Argentina y Chile, que sufrieron en la guerra mundial muchas persecuciones de parte de nazis, muchos grupos judíos se fueron a Chile, había y Argentina, había pues comités secretos del nazismo en Chile, en Argentina, mientras allá se desembocaba toda la guerra mundial en Europa. Y me da la atención este tipo de cosas que ojalá no lo tuviéramos que poner, pero lo voy a poner para hacer conciencia. Por ejemplo, este video que me llama la atención, ¿no? Como quien es invitado a la casa empieza a agredir, ¿no? A los demás. Otra cultura, otra forma de ser, que es, para ellos a lo mejor no es violencia, pero claro que es violencia. Y que empieza el problema este de la no discriminación, que es la no discriminación. Justamente ayer que tuvimos junta de consejo técnico, muy buena junta, la preparé con mucho, pues, con mucho agrado y con muchos fundamentos y algunas cosas de documentos, de video, improviso en las juntas y muy bien, mi personal muy bien, muy positivo, les di algunas indicaciones. Y hablamos de precisamente qué es la inclusión en las escuelas, la discriminación, la no discriminación, cómo estuvimos analizando cómo los conceptos por cultura cambian y por ramo cambian también, ¿no? Este video de la señora que subí del niño autista o el niño con autismo que batalló para en México, en Monterrey, conseguir colegios privados, según ella, para que aceptaran a su hijo. Y me llamó mucho la atención. No le respondí a ella, pero respondí al video y a un reportero. Lo subí a YouTube. ¿Cómo se confunde tanto el excluir con discriminar, con no aceptar? Hay un derecho de admisión en una escuela privada, es un terreno privado, es una propiedad privada. Y no podemos tener esa idea romántica que se tiene a nivel teórico. Recordemos que hay dos mundos. Hay dos mundos en general. El mundo de la teoría, de las ideas, como diría Platón, Aristóteles, de la caverna, de los sueños, de los deseos. El mundo psicológico, por así decirlo, ¿no? Del quiero, del puedo, del deseo, del carácter, de todo ese mundo como ideal, que generaliza a todos, que no ve individuos, ve masas, ve grupos. Y el mundo real,
lo que estamos viviendo ahorita en México, en Europa, en Sudamérica, en Estados Unidos a nivel, por decir, educativo, a nivel empresarial. El mundo de las ideas es muy bonito decir, incluyan a todos en un papel, ámense todos, el mundo religioso, el mundo de no excluyan, pero en la vida real se excluye. En la vida real, una escuela privada no tiene por qué aceptar a todos que no cumplan requisitos, sobre todo propiedad privada. Y es que a veces los gobiernos tienen mucho la tendencia a no ver lo privado, solamente ellos ven sus intereses públicos, es un error de no hacer una diferencia entre una institución pública y privada. Tenemos que tratar a todos igual, no todos son iguales, no todos comen lo mismo, no todos tienen los mismos valores, no todos reaccionan igual. Es como si un padre de familia trata igual a su hijo que se porta bien, mal con él, y trata igual al que se porta muy bien. Pues no, tiene uno más beneficios que otro, pues sí. No es una injusticia, es un trato justo. Es un trato justo para corregir al que se porta mal. Ahora resulta que tiene que tratar igual, darle beneficios que al que sigue las indicaciones, no puede ser igual. Los tratos en las escuelas por ejemplo, colegios, se ha cuestionado mucho si se discrimina, si no se acepta. Es que no tienes por qué aceptar a alguien que no cumple requisitos o ejerce la violencia. Y nosotros no tenemos métodos en México, no ha habido mecanismos legales que te permitan excluir, que te permitan sancionar, que al maestro le permitan tener un poder y autoridad. Bueno, pues, si tú haces algo, te suspendo 3 días, ¿no? Van y le echan la culpa al director, no a la ley. Van y le echan la culpa a la escuela, no al que hizo el desmán. Porque lo ven a veces como travesura y la travesura se convierte en violencia y luego se convierte en cosas peores y va escalando el problema. Entonces, en ese video de la señora me llamó mucho la atención que ella como que se quejaba y me llamó mucho la atención también el reportero que saqué en otro video, que era muy fácil para él, ¿no? A ver, incluyan a todos, ¿no? Pues, quédate con un niño con autismo, sin autismo, genial, no genial, con cualquier característica igual o diferente. 6 horas diarias, un año, trátalo. Yo se lo dije, acéptalos en tu lugar de trabajo, un año, no un día, un año. Y me dice si hay violencia o no, si hay maltrato o no hay maltrato. Ahora se ve el castigo como maltrato cuando antes era necesario un castigo. Entendían ciertos castigos, no físicos, pero sí limitaciones. Entonces vemos como en el mundo de las palabras, de la sintaxis, de las ideas, cambian muchos significados significantes. El caso de no me lo aceptaron, lo está excluyendo, nunca lo acepté. Yo no lo estoy rechazando. No puedes rechazar a alguien que no has aceptado en un grupo. ¿Y por qué lo tienes que aceptar? Porque lo dice el gobierno, que lo acepten el gobierno con sus personales, porque una escuela privada que tiene derecho de admisión, como si fuera, el mismo reportero lo dice, como si fuera un restaurante. Bueno, pues es que hay medidas, es que hay reglas que tienes que seguir. Y si no se cumplen, porque vas a empeorar el ambiente. Hay que a los grupos también cuidarlos, ¿no? Individuos y grupos. Y cuando no se pasan de la raya, no cuidan, son demasiado violentos, o la mamá no acepta que su hijo aventó agua, es un problema porque no aceptan lo que hacen. Y todos sí son malos menos sus hijos. Entonces etiquetan a los demás. Y ahí nos llevan de encuentro también a las escuelas. Y no creo que sea correcto. Y eso pasa en la migración. Primero es muy romántico, muy religioso, decir acepten a todos, son hijos de Dios, no les den. Sí, nada más que viene a golpear. Un migrante viene a ensuciar. No siguen reglas. Viene a España a un ciudadano que paga impuestos, que trabaja, lo va a denigrar. Aquí está el ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas desaniman estas ideas románticas, ¿no? O sea, ¿cómo se puede permitir esto? Y es que traen a veces de otros países otras costumbres, que yo no estoy de acuerdo, obviamente, en esa violencia, ni debemos de promoverla en ningún lado, ni la deben de promover extranjeros por ningún motivo. Y son los que vienen a hacer el lío, ¿no? Y me queda sorprendido cómo hay extranjeros que se creen, por decir, con toda la autoridad de mandar, de poner reglas, cuando no pueden hacer lo básico, ¿verdad?
no pueden comportarse bien, que es lo básico, controlarse por lo menos. Y Estados Unidos está igual, tiene el problema de migración, tiene el problema de violencia de la autoridad muchas veces contra migrantes, contra gente que vive ahí, legal. Ya hay varias demandas en el Wall Street Journal, en el New York Times se salieron las demandas de personas que tienen derecho a demandar al Estado, lo que sería aquí como un amparo, que algunos dicen que lo quitaron y otros que no quitaron el amparo en México. Y luego viene el problema de esta situación como que tú pórtate bien porque eres civilizado, pero no importa lo que haga el otro, no, pues importa. Si me está provocando o no me está provocando, claro que importa, cómo me ve, cómo me habla, qué hace en la calle, va a destruir o a construir una mejor sociedad. Y yo no sé todavía cómo hay gobiernos como en España que no les pueden poner un alto a cierto grupo de personas que van de Marruecos, se han quejado muchísimo, que inclusive rezan en plazas públicas, cuando la plaza pública es laica, es pública, ¿no? ¿Por qué no se van a sus países? Es el problema de los países ineptos, que no los apoyan, no los ayudan, ¿no? Tienen millones de dólares, un grupo de personas, pero no pueden con su propia población. No los pueden sostener ni en educación, ni en salud. En México la gente se queja de salud, que no hay medicinas, bueno, pero por lo menos habrá algunos doctores y hospitales. En otros lados no hay ni doctores, ni hospitales, ni nada. Están en atentados terroristas los hospitales, como hemos visto en la guerra. Están discriminando a cada rato, sacando médicos o doctoras, por lo menos hay algo, público o privado. Y no aprendemos, la sociedad no aprende la lección de que es mala la integración forzada, lo he dicho muchas veces. Aquí lo vemos en estos videos, estos ejemplos de mala conducta que producen violencia, producen agresión, que no está bien y que luego también la autoridad pues se desgasta y los mismos estados tienen que gastar dinero para sostenerlo, ¿no? Y hasta regalar la comida casi, ¿no? Como dice mi ley, invaden si no vienen a trabajar, pues si quien les da trabajo, si no tienen el conocimiento, no tienen los estudios o les falta mucha preparación en una rama que necesita expertise, ¿no? Luego viene la información, me llamó la atención, estoy en Twitter, la acabo de sacar ahorita de Digital Euro. Asegura pues digamos una directora de Europa de bancos, que es muy reconocida, que van a manejar un euro digital, de hecho ahí dice, in the course of 2026, o sea, 2026 o el otro año, vamos a pilotear el euro digital para el 2027, ahí dice en la traducción. El próximo año y en 2 años más. Llama la atención porque aquí habían dicho en México hace algunos meses que como dieron la impresión que se iba a dejar de tener dinero en efectivo, que se iba a manejar lo electrónico. No dijeron Bitcoin, que yo no creo en el Bitcoin, creo que sigo pensando que es una estafa, pienso que es muy volátil, que no funciona. Ni siquiera saben quién hizo el Bitcoin, o sea, dime qué banco, qué empresa lo sostiene, ni siquiera saben quién lo hizo, con certeza, ¿cómo le voy a dar credibilidad al Bitcoin? Y me da la atención porque en México se había dicho que empezamos a usarlo más electrónico. Tiene sus pros y sus contras, pues los virus pueden cambiarte una cantidad de dinero, te pueden hackear si no tienes firewall, si no tienes antivirus actualizado, que funcione bien, que sea de renombre el antivirus, o no tienes cuidado con tus cuentas de banco, lo que sea. Y tienen sus ventajas, no usar efectivo, no usar el cash, hacer ciertas transacciones más rápidas. Puede haber servidores seguros, que sí es muy difícil entrar, hackear todo. Entonces me quedé pensando, qué curioso que sale esta noticia ayer, de que Europa quiere el dinero digital, no habla del Bitcoin, pero curiosamente cuando Donald Trump va a Corea del Sur, donde hacen hay muchas fábricas de carros, de automóviles y que necesitan piezas de chips y que ya han dicho que China no ha aceptado todos los chips de
de piezas, han corrido gente. Vi un documental sobre los chips de Estados Unidos en China, no los quiere, no quiere todos porque dice que espían. La misma acusación que Estados Unidos le hizo algunos años a China, que China estaba espiando a través de laptops, que compras una laptop china y te está espiando. Le ponían 2 cámaras o le ponían una cosa que grababa sin que tú autorizaras. Y saluda al presidente Trump en Corea del Norte hace algunas horas a Xi Jinping. Algunos comentaristas de noticias están diciendo que Xi Jinping está como enojado. Yo no lo vi enojado, lo vi así como resignado, como tengo que aceptar esto, como me da risa Trump, ¿no? Me da risa Estados Unidos. De hecho, baja la cabeza Xi Jinping. Hay una foto donde baja la cabeza y escucha a Trump atentamente. Lo que es un líder, escuchar y entender. Y Trump sigue hable y hable y hable de las negociaciones. Y llama la atención porque justamente China está en el BRICS con Rusia y horas después aparece lo del dinero digital en Europa. Se están preparando seguramente una parte de Europa, no quiero especular, pero seguramente, para atacar al BRICS y para atacar al dólar. Se están dando cuenta en Europa, algunas partes de Europa, que el dólar no lo quieren porque está apoyando mucho a Ucrania. Y hay mucho europeo que no quiere el apoyo de Ucrania. Ucrania se está pidiendo nada más dinero, dinero, dinero. Lo han dicho varios expertos, lo hemos visto desde hace varios años con Biden. Zelensky de Ucrania pedía dinero y luego se lo daba a Estados Unidos, dinero de los americanos. Y todo eso tiene que ver con la seguridad nacional y tiene que ver con el dinero, o sea, tiene que ver con las inversiones. Cuando tienes un país que tiene mucha inseguridad o no tiene mucha firmeza, pues se van las empresas. Y Europa es lo más seguro que una parte de Europa, porque hay una parte que es la Unión Europea y otra parte que no es Unión Europea, y entra ahí un poco, yo diría en Europa entra Rusia. Algunos expertos consideran a Rusia parte de Europa, otros dicen que no es parte de Europa. Geográficamente podríamos decir que es parte de Europa. Desde 1914 y 17 que se dan independencias de Suecia, de Noruega, de países nórdicos donde se dan los premios Nobel. Le pertenecían de cierta manera ciertos lugares a Rusia. Como Rusia le pertenecía evidentemente Ucrania le pertenecía, que significa Rusia pequeña, le pertenecía a Rusia. Ucrania es parte de la Unión, no de la Unión Europea, ni siquiera es de la OTAN ni de nada, pero afecta a la percepción del dinero y quieren competir seguramente con el BRICS. ¿Por qué con el BRICS? Porque es contrario a Rusia y Rusia y China son parte del BRICS. El BRICS es la moneda que quieren sacar adelante. A mí no me queda claro si México fue invitado o no. Algunos expertos dicen que México fue invitado y no fue al BRICS. Otros dicen que no fue invitado. Sí fue Maduro de Venezuela al BRICS. Varios países que tienen que ver como obviamente la India, Sudáfrica, Brasil, China. Y ese BRICS seguramente está haciendo que varios países se levanten para no aceptar el BRICS porque viene de China y de Rusia, pero tampoco aceptar el dólar. Entonces me imagino que lo que está diciendo, creo que es Lagarde, se ha pedido a ella, es promover una moneda digital más solvente en Europa, que tenga pues una depreciación menor, que baje menos el costo. Cada vez que Estados Unidos promueve una guerra o ayuda a una guerra, o Palestina, o los árabes, o Israel, o quien sea, se supone en teoría que las cosas se encarecen, se vuelven más caras, porque en las guerras mundiales, por ejemplo, Inglaterra abastecía mucho a Alemania, por decir, de metal, para hacer rieles del tren, o abastecía de petróleo, o de agua, o de cosas así, de trigo, Rusia de trigo, por decir que Rusia tiene mucho gas ahorita, es de los primeros lugares en el mundo de gas, como Venezuela, el primer lugar a nivel mundial de petróleo. Y se lo están peleando, obviamente, a Venezuela, lo están peleando a través del aspecto político de Maduro. Entonces se supone que todas las cosas se encarecen porque hay menos. Y ahora lo que están tratando de hacer es mejorar los precios, aunque estén en guerra Rusia-Ucrania, que por cierto vi hace unos días un documental sobre Chernobyl.
allá por los años 80, cómo fue un error pues de un grupo de rusos. Yo había hablado del error de Chernobyl, cómo explotó la planta 4 de las 4, estaba prendida y no debería estar prendida. Había un problema en el agua, en los calentamientos, en los enfriamientos. Y Rusia se queda un poco como aislada también por eso. Y que a propósito, hace unas horas sale en España que quieren cerrar una planta nuclear. No la quieren cerrar porque es la que abastece de luz, de energía a varias poblaciones. Le sale relativamente al gobierno más barato, se supone. Todo eso de energías tiene que ver también con las altas y bajas de presupuestos, de costos en empresas, de fletes, del costo de las cosas, porque para hacer una cosa, si tú me encareces el gas, el agua, me encareces la renta, pues yo tengo que cobrar más caro, evidentemente, para tener una ganancia. Entonces, Europa, creo que una parte de Europa está dividida y fragmentada, como fue en la Guerra Mundial. No quieren recursos, muchos recursos están en Inglaterra, Inglaterra es prácticamente la primera fábrica del mundo moderno desde 1760, 1750, Revolución Industrial, Francia también. Francia es más el tema de democracia, de conceptos. Francia era comunista. Mucha gente cree que era liberal, era bien comunista, era represiva. Una parte de Francia era represiva, de hecho, y a la vez religiosa. Entonces, cierta parte de Europa no creo que vaya a usar el BRICS por el hecho de que está Rusia y está China, no los van a apoyar. Y lo curioso aquí es el rol de Estados Unidos o de Trump, que de repente Trump se enoja con Putin de Rusia o Rusia se enoja con Estados Unidos y pasa 1 o 2 semanas y resulta que ya están comiendo juntos y dándose de la mano Trump y Rusia. Y yo creo que ahí tenemos que ser muy cautelosos. Le decía a mis alumnos la semana pasada que es diferente que los presidentes sean amigos y es diferente que los países sean amigos. Son cosas muy diferentes. ¿Por qué? Porque un país tiene muchas dimensiones: el área política, el área de salud, el área educativa, el área sobre todo militar, que es la defensa, que lo tiene muy arraigado China, obviamente, y Rusia a nivel histórico. Y puede ser que sea enemigo militar y a su vez le esté vendiendo armas al enemigo al mismo tiempo. Es algo increíble. Estados Unidos puede ser totalmente enemigo de Rusia, que no lo es, ¿sí? En la cuestión armamentística, y puede a su vez Estados Unidos estarle vendiendo productos de chips a Rusia al mismo tiempo. Amigos y enemigos en diferentes áreas. Puede que Zelensky de Ucrania esté enojado, no va a estar enojado con Estados Unidos, le está sacando, es la mina de oro de él, le está sacando muchísimo dinero, y que para mí está triangulando con una parte de Rusia. En mi opinión, está triangulando con Rusia. Fíjense cómo cuando hablamos de los rusos, de los chinos, de los comunistas, ellos tienen un mecanismo, y también en México, para evitar el tema de se hizo millonario y tiene castillos y casas. No, los comunistas no son millonarios. Ellos tienen un mecanismo curioso para convencer o hipnotizar a la gente de que viven como toda la población, ¿no? Kim Jong es una persona buena porque vive como todos, ¿no? Kim Jong en Corea del Norte o Norcorea, es lo correcto decir Corea del Norte o Norcorea, que le hacía uniformes militares a Japón en la Guerra Mundial, le hacía uniformes a China, y ahorita hace teléfonos celulares muy baratos. Yo le decía a mis alumnos, este celular vale como $5. Si lo compras sin línea, vale $5 este iPhone. Técnicamente vale 5 o 6, menos de $10, así como lo ven, funcionando. Es lo que cobran allá, $10. Y aquí en México lo revenden como a 35,000 pesos, ya con línea. O sea, ¿cuántos celulares podrías comprar con 35,000 pesos? Nada más que pues es el flete. Fíjense todo lo que cuesta. Es el flete, es el contrato, es la marca, es el servicio, es esto. Y muchos servicios no los deberían de estar cobrando, de hecho, pero bueno. Entonces,
En el comunismo existe, cada vez me llama mucho la atención y hasta me da risa, porque es como que no nos damos cuenta. Cuando hablan del presidente de Putin, como que es pobre, es raza, como dice la gente, es buena onda, es muy enigmático y todo, y nadie sabe dónde vive. Nadie sabe que tiene palacios y que tiene dinerales y que tiene yates. Eso nada más lo aplican para los capitalistas, ¿verdad? Si es empresario mexicano, fíjense el yate, fíjense sus palacios, fíjense su cadena de oro, fíjense su reloj Rolex, porque es capitalista. Pero cuando caen en los socialistas y comunistas, parece que viven en la pobreza, viven como la gente y nadie se les ocurre publicar, les han de tener miedo, o nadie se les ocurre decir en los medios de comunicación, oye, ¿dónde vive Putin? ¿Cuántos yates tiene Zelensky? Que es dinero de Estados Unidos, no de él, no es de los ucranianos, que son rusos de cierta manera. Oye, Xi Jinping, ¿cuántas mansiones tiene? No, en ningún diario sale eso. O porque los tienen reprimidos, los tienen amenazados, les tienen miedo. Académicamente tenemos el mismo derecho a saber que un capitalista. Oye, aquí le echaban mucho al expresidente Peña del PRI, que tenía una Casa Blanca. Lo atacaron mucho con la Casa Blanca, los disque comunistas de aquí, ¿no? Que ahorita andan en primera clase y no, lo importante no es el dinero y no sé qué, y, ¿no? Y a la mera hora lo único que importa es el dinero. ¿Cómo le echan a Peña del PRI? No, que la Casa Blanca, ¿no? Que es millonario y no sé qué. Y luego no le echan a Xi Jinping, no le dicen nada de Putin, ¿sí? Los diamantes que tiene, las cuentas en Suiza, las cuentas en Panamá, las cuentas en Andorra, las parejas que tiene Putin. Ah, no, es que es comunista, es muy justo, es muy buena onda, ¿no? Pues es que le tienen miedo. Y esos diarios que sacan eso, imagínense si sacaran las casas de Fidel en Cuba cuando estaba vivo, no, el dinero que tenía Fidel, y no se atreven, ¿no? Los medios de comunicación en México, no. Eran santos, dioses, alabados, sea el Señor, ¿no? Se le hincaban a Fidel, los comunistas, ¿sí? Mientras él seguía haciendo dinero, ¿no? Y los otros fregados, ¿no? Sin trabajo, sin seguridad social, sin nada, ¿no? Entonces sí me da mucho la atención que cada vez que en México se habla del PRI, del PAN, son los millonarios, los rateros, los súper excéntricos. Fíjate el Rolex el que trae ese del PRI. Wow, no, ha de ser un ratero de primera porque trae un Rolex. Fíjate el Rolex que trae el del PAN, no, trae un BMW, no, wow, se robó dinero de las arcas de México, wow. Pero cuando tratan de encubrir sus desvíos, los encubren con el socialismo y comunismo, para eso es, para aparentar. No, yo soy socialista comunista, soy un gran intelectual, que a mí no me importa la riqueza, a mí no me importa dónde viva, a mí no, sí, claro que sí les importa. A mí no, yo no excedo, yo creo en Marx, y como Marx cree en la lucha de clases, yo también soy pobre y yo no exploto a la población y yo soy una persona buena porque soy comunista y voy a pensar siempre en ti. Es puras mentiras. El comunismo lo usan muchas veces en los países para no ver sus riquezas y dineros en los bancos. Están llenos de trácalas por todos lados. En todos los países hay dinero, hay trácalas. ¿Por qué en China hace unos días sale en Instagram que Xi Jinping o el Partido Comunista, pues nada más hay uno? ¿Cuál es la mayor manera de corrupción de un país? Tener un partido político. No la variedad, ¿no? Todavía México tendrá dos. Si queremos que es el PRI, que no estoy muy seguro que esté acabado el PRI se transforma, es una ley de la física, todo se transforma, nada se crea ni se destruye, todo se transforma, o sea, todo va a existir en otras formas, el PRI va a existir en otras formas, no creo que esté disuelto. ¿Cuál es la mayor forma de corrupción de una democracia? Pues tener un partido como en Corea del Norte y en China, pues yo nada más voto por mí. Cuando a Kim Jong-un le pasan una ánfora de votaciones, le dicen, porque le tienen mucho respeto, perdón, miedo,
le pasan una caja y le dicen, oiga, ¿por quién va a votar? Ah, pues por el único partido que existe en Corea del Norte, pues por él. No hay otro, no hay variedad. Esa es la mayor forma de corrupción que hay en la democracia. O sea, no hay variedad, no hay otra voz. La voz es la del Estado, nada más hay un Estado, hay un dueño del Estado, es un monarca. Hay un documental bien interesante que estaba viendo, un cortometraje de cómo hay familias que se adueñan, también monarcas en Inglaterra, que se adueñan del país, ¿verdad? Ya la gente vota y ellos siguen quedando y quedando y quedando. O sea, votan para hacer la ilusión que son demócratas y es pura mentira, ¿no? Ellos siguen mandando, teniendo dinero, haciendo mucho dinero. ¿No? ¿Cuántos castillos tiene la reina Isabel? Pero también cuántos castillos tiene Putin, díganlo. Díganlo los comunistas, acepten también las riquezas de sus líderes. ¿Cuánto dinero tiene Maduro en Florida? Lo dijo el FBI, lo dijo la CIA, 700 millones de dólares. Bajita la mano. Y va a tener más dinero ese señor, porque Venezuela tiene más petróleo que Arabia. Es increíble lo que tiene ahorita Venezuela. He hablado varias veces de Venezuela. Y no es nada en contra de él, es el sistema, es como desde una perspectiva ayuda a la democracia y desde otra perspectiva ayuda al socialismo para encubrir muchas veces pues tanta maña, tanta ratería y tantas cosas que se dan en todo el mundo, no solamente en un país. Entonces me llama la atención cómo dicen, uy, China es muy libre. A ver, si es tan libre, quiero leer un periódico en China. A mí me llegan periódicos en China, en japonés, de Estados Unidos todos los días. Tengo esa suscripción. Leo mucho periódico también. No solamente noticias de video, soy de la antigüita de periódico y nunca he leído en China un periódico que cuestione a Xi Jinping. ¿Cuántos carros tiene su majestad? Bueno, no es su majestad porque no es rey. ¿Cuántos carros tiene el presidente de China? No dicen, no se atreven a cuestionar al presidente. Saben que no los matan, pero los encierran, los destierran, los mandan a otro país, los mandan a Mongolia con el enemigo. No es la prensa libre que tenemos en México. En México hay prensa libre, ¿no? ¿Cuántos carros tiene tal diputado? ¿Cuántas casas tiene tal senador? ¿Cuántas no sé qué el expresidente? Se mete toda la prensa en todas las preguntas. En China y en Rusia no pasa eso. Te quitan tu credencial, tu acreditación. Entonces cuando me dicen, oye, esos países son plenamente libres. No, hombre, no se engañen. ¿Cuál libres? Si no sabes todo el dinero que tiene el presidente de China y el de Rusia también piensa en el dinero y en el poder, no, nada más están pensando en su gente. El presidente de China, Xi Jinping, solamente tiene un partido. Él deshizo a todos los partidos. Él se quedó solo. Y hace unos días, hace menos de 10 días, este es un hecho histórico sin precedentes. Desde el año 60 no habían corrido, por así decirlo, a militares chinos. Cada vez que un presidente llega al poder, pues puede tener un aliado muy fuerte que son los militares, o puede tener un enemigo muy fuerte que son los militares. En todos los golpes de Estado que se han dado en el mundo, sobre todo en Latinoamérica, que ha habido más de, creo que 700 golpes de Estado, desde hace 100 años, 200 años, no sé, hay muchos golpes de Estado no en México, en Latinoamérica. Los militares te pueden apoyar a subir al poder, tienen armas, tienen poder, tienen esto. Pero también pueden ser tus enemigos, porque hay grupos militares disidentes o que se rebelan contra el presidente o presidenta y le hacen lo que pasó con Salvador Allende. Salvador Allende, uno de los grandes socialistas de Chile. Todavía existe un museo, creo que están sus gafas, con un hoyo en la gafa, un balazo. Lo mataron. Algunos dicen que se suicidó. Yo no creo que se suicidó, lo mataron. ¿Y quiénes fueron? No todos los militares, un grupo de militares disidentes que no está de acuerdo con él, digamos el jefe. Ya están hartos de que él tenga el poder. Ese es el golpe militar. Cuando un militar entra, ese es el golpe de Estado. Cuando un militar entra, desobedece, no tiene miedo al presidente, no tiene miedo a nada, y ellos agarran el poder. A cada rato veo noticias de golpes militares en África. África es un desorden jurídico tremendo. Ahí no hay ni votaciones, no hay ni agua, hombre. Ahí la ONU no sé qué ha apoyado, la ONU debe de apoyar más con agua, con recursos, pero son países que
se quedan así de, perdón la palabra, de inmóviles o de como de ineptos porque siempre los están ayudando. Entre más los ayudan los países, ellos pues se crecen con la ayuda, o sea, no tienen por qué moverse si siempre reciben ayuda de otros países. África está lleno de golpes militares, de boinas verdes, boinas negras, boinas rojas. En México ha habido golpes militares, yo creo que pues obviamente el porfiriato, que fue bueno, Porfirio Díaz trajo tecnología a México, trajo el telégrafo, tal vez trajo los rieles de ferrocarril. Para mí que Porfirio Díaz estaba comprado por Estados Unidos. Estados Unidos compra todo. Estados Unidos tiene eh, una historia de que compra todo. A Rusia le compró Alaska y se la vendió a Rusia en 1800 y pico. Le vendió por 5 millones, no sé cuánto, 5 mil millones de dólares, no sé cuánto era la cifra. Era un 5, no me acuerdo cuánto es, que costaba Alaska y se quedó Estados Unidos con Alaska. Se dice que a México le compró a Carranza, le dio dinero para que dejara entrar militares de Estados Unidos. Todo lo manejan con dinero de Estados Unidos, son muy capitalistas, son muy empresarios. Pero odian el comunismo, no quieren a los comunistas. Y me llamó mucho la atención, hace unas horas estaba viendo el secretario de Cuba en la ONU, no sé quién es, ahorita a ver si lo encuentro en video, donde decían, Estados Unidos tiene el bloqueo con Cuba, que tiene más de 60 años. Quiero hacer una corrección, en algún video dije que Fidel tenía 60 años en el poder. Era la persona con más, y que fue militar, Fidel, igual que fue jesuita, fue estudiante de los religiosos. Dije que duró 60 años el poder. Bueno, no, fueron como 50, no tanto 60, pero bueno, como quieres, bastante tiempo. Y me llamó la atención porque siempre culparon a Estados Unidos del bloqueo o embargo, por eso Cuba no sale adelante económicamente. Eso es en parte verdad y en parte mentira. Cuba tiene una responsabilidad que no quiere meter empresas. Y el representante de, no sé si era de Estados Unidos o de México, estaba defendiendo un poco del bloqueo de Estados Unidos, diciendo, ¿y cómo México sí le puede mandar barriles a Cuba de petróleo? Que lo he dicho muchas veces, ni los pidió, seguramente ni los necesita, al menos que tenga la idea de hacer otra cosa. Estoy llevando ahorita un curso en Cuba y nos está diciendo el maestro, bueno, hace algunos días, y nos está diciendo cómo pudo haber una guerra mundial por Cuba, sin Cuba o con Cuba. O sea, Cuba es muy determinante en América Latina, es muy determinante como una base naval, militar, que ayuda a Florida, que ayuda a México. Es muy importante Cuba, las Antillas, lo que es Haití, no. Todas esas islas son fundamentales a nivel militar, no económico, militar. La caña de azúcar, cómo hubo un problema con los costos de la caña de azúcar, con lo que se hacen los refrescos, curiosamente, ¿no? O el pan o cosas así. Entonces, me llamó mucho la atención que le echen siempre la culpa a Estados Unidos, no, Cuba no se mueva, como que no quiere empresas y dicen, bueno, pero México no tiene un bloqueo porque es México, pero Estados Unidos sí tiene el bloqueo. Estados Unidos hizo una lista de productos que supuestamente Cuba podía vender o extraer. Y parece que esa no la han seguido, por decir, tabacos cubanos. Si llevabas una caja de tabacos cubanos a Estados Unidos, la policía de Estados Unidos agarraba los tabacos y los deshacía y te los deshacía, no los puedes pasar. Creo que eso ya cambió un poco con esta administración, un poco, pero son productos muy mínimos. No son productos para que la gente gane más dinero, para que haga más dinero. Ahora, la pregunta siempre es, ¿a dónde va la ayuda que mandan los países? Porque los países como México dice, le ayudamos mucho a Cuba, le ayudamos mucho acá, ok. Y esa ayuda se ve reflejada en la gente, ¿no? La gente sigue pidiendo de comer. Se ve reflejado en una de las críticas que le hacían a Cuba, y que sí tienen razón, es si hay tanto bloqueo de Estados Unidos, y en eso sí tienen razón, ¿por qué hay turistas? En Cuba sí permiten el turismo. De hecho, Cuba fue muy rica, fue inclusive más rica que México allá por los 40, 50 antes de Castro con Batista, que Batista fue un poco medio apoyado por Estados Unidos.
y la gente era muy rica, no muy rica, pero tenía muy buen ingreso. Si hubiera un bloqueo económico con Estados Unidos, ¿por qué hay extranjeros de Estados Unidos viviendo en Cuba? O sea, van a pasear, van a ver, a tomar una copa o van a platicar o a hacer negocios, no sé. Entonces, todo esto me llama la atención porque cuando se habla de los capitalistas son los que hacen mucho dinero. Pero cuando hablan de comunistas y socialistas se les olvida que hacen mucho dinero también. Se les olvida la prensa, no cuestionan a Xi Jinping en China, no cuestionan a Putin en Rusia. ¿Cuántos carros tiene Putin? Uf, todo lo que debe tener, mientras la gente sigue pidiendo comida en Rusia. Esa idea de que no van muy bien los rusos. He visto varios tiktokeros o gente en redes que adoran a Rusia, ¿no? Yo también adoro a Rusia, a Cuba, adoro a México, a Estados Unidos, adoro a todo. Pero cuando adoras a alguien, pues dices la verdad, ¿no? No estás diciendo tonterías ni mentiras para engañar a la gente. Los que hemos estado en Cuba, en Rusia, en China, pues sabemos de lo que hablamos. Entonces me llama la atención cómo hay gente en redes sociales que no, Cuba está muy padre. Y, pues sí, pero aquí viven, ¿verdad? O sea, date la vuelta ya, quédate ya 10 años. Rusia es un país excelente. Y siguen aquí en Monterrey transmitiendo sus ideas comunistas. ¿Y por qué no las transmiten desde Rusia? O sea, ¿por qué no se van a estudiar a Rusia 10 años a ver cómo los trata el gobierno ruso, que es súper represivo? Rusia es súper represiva por China. Por eso se llevan tan bien. China, por ejemplo, y Corea del Norte, yo no entiendo si China es tan libre, si China es tan democrática, que no lo es, ni lo será, es un solo partido. Y son bien, pero son bien dictatoriales. Es una dictadura horrible China. Así tengan bonitos carros y tengan bonitas agencias y vaya muy bien económicamente, pues son los militares. Y China tiene la pena de muerte como Japón. China tiene muchísima represión. Hay fotos en la pandemia donde los militares chinos entraban a apartamentos o a casas de gente que si no se metía, ellos los agarraban, los chinos, los metían como si fuera un perrito, los metían a su casa y les ponían unos tablones así, con clavos para que no salieran en China. Cuando me dicen, no, hay derechos humanos, no saben de lo que están hablando. Cuando me dicen, no, China está muy bien, en todo no está muy bien, no es cierto. Hay demasiada represión. Un medio cuestiona a Shipping al presidente de cuántos carros tiene, lo mandan desaparecer o lo sacan de China, les molesta mucho el cuestionamiento a los comunistas. Y son los primeros que cuestionan al PRI, al PAN, en México son los primeros que cuestionan por qué Peña tenía una Casa Blanca y bueno, pues yo te enseño jeques árabes eh, que tienen como 15 mansiones, ¿no? Pues ya Peña se queda corto. Una Casa Blanca contra 45 casas blancas en Arabia, ¿verdad? Y son los que alaban a los árabes, no, Arabia, son muy buenos, muy libres. O sea, ¿cómo? O sea, prefieren tener un presidente que tenga 15 mansiones a que tenga una mansión, una Casa Blanca. O sea, ¿cómo? Les hacen un escándalo aquí los periodistas por la Casa Blanca, ¿no? Periodistas seguramente pagados, ¿no? Cuando atacan al PRI y al PAN, no son pagados, son honestos, según algunos comunistas y socialistas. Pero cuando los atacan a ellos, que por qué tal diputado socialista comunista se fue a Palestina a vivir o se fue a hacer allá un reportaje, son pagados, son chairos pagados. Cuando les conviene son pagados, cuando no les conviene no son pagados. Son cuestionamientos que hacen de la misma publicidad que ellos dan. O sea, ellos mismos se publicitan todo lo que tienen. Entonces el comunismo no es pobreza, hombre. Pues si no ven cuántos yates tiene Putin, cuántos yates tiene los capitalistas, los socialistas, cuántos yates tiene Maduro, tiene ranchos, tiene en Estados Unidos, tiene los ALFBI, tiene mil cosas, ¿no? Y aquí está igual, ¿no? En México, pues, seas comunista o capitalista, el dinero es el dinero, ¿no? Y creo que sí es injusto todavía en estas épocas estar engañando a la gente creyendo y haciéndoles creer que hay países que son muy honrados, son muy honestos, no hay opulencia, el presidente vive igual que todos, así, muy sencillito, ¿verdad?
gana $1 al día. Ay, digo, por favor, váyanse a África. África está súper explotada. Elon Musk tiene descendencia africana, uno de los millonarios que vino aquí a Nuevo León. Elon Musk iba a poner aquí la planta Tesla, nunca la puso, no sé por qué, no le gustó, o no había terrenos, o no eran de él, no sé qué pasó con Tesla. Y Elon Musk es de África, una parte de su familia es africana, y era de dinero, era acomodada, de las élites de África. Porque si nos vamos a África, que ahorita la quieren explotar, quieren hacerlo de México, quieren abrir, pues quieren abrir trenes, quieren abrir medios de comunicación, no se mueve África. África es una mina de oro, tiene mucha agua. Estaba leyendo un reportaje sobre el agua en África, podrían hacer millones de dólares en electricidad usando el agua, o sea, ayuda a mucha gente. Pero hay mucha corrupción, hay muchos asesinatos. En África es donde mataron a la doctora Fossi, mataron a una científica que no tiene nada que ver con la política, a mí me parece que la confundieron con traficante de marfil, de colmillos de elefantes. Yo creo que la confundieron porque ella, ella iba a hacer investigaciones con simios, con changos. Se hizo una película, la de Gorillas in the Mist o Gorilas en la Niebla. Es una película muy interesante de cómo vivió ella con gorilas varios años. Y ya al último de su vida la asesinan, un grupo de africanos. Sabían los africanos que la tenían que proteger, que iba a Estados Unidos a hacer investigación. O sea, ella iba en son de paz y acabó asesinada. Tenía una maquinita de escribir, ella escribía sus libros, sus observaciones de los chimpancés, perdón, no chimpancés, gorilas, que es diferente del chimpancé que manejaba la doctora Goodall, que acaba de fallecer hace algunas semanas. Y África súper corrupta, súper corrupta. Seguramente África, como ella protegía a los gorilas, no querían protección, no sé. Como que se metió de más, pues, al tema de... Ella no quería que los asesinaran. Y había un grupo seguramente de africanos que sí se dedicaban a asesinar o a matar gorilas y animales de la selva. Ella vivió en la selva muchos años. Una gran científica que nada tenía que ver con la gente mala, no tenía nada que ver con la política, y la asesinaron en África. Entonces en todos lados hay cosas, o sea, en todos lados hay corrupción, en todos lados hay mentiras, en todos lados hay opulencia, en todos lados hay ambición, no nada más en un país. Es mentira de que les venden la idea de que este país es mucho mejor que el otro. No es cierto, también tiene pobreza, también tiene riqueza, también tienen sus élites, también tienen sus problemas, sus soluciones. No hay país en el mundo que sea como equilibrado, como perfecto. Al menos que yo conozca, no creo que haya ninguno. Dicen que Arabia está muy bien porque no paga a la gente impuestos, supuestamente, pero tiene mucha tecnología gracias a Estados Unidos, a las refinerías que les vendió Estados Unidos en el 50 o 60. Los árabes producen mucho petróleo, producen mucha turbocina para aviones, eh, para, para jets, ¿sí? Producen arriba de la arena, producen malls o centros comerciales, ponen aire acondicionados en las plazas públicas, ponen abanicos gigantes, tienen mucha tecnología. Pero también hay una corrupción terrible. Dicen que no hay corrupción, es mentira. Ves a políticos aquí se quejan de que un político trae un BMW. Allá ves a los políticos con carros todos de chapa de oro, todos no pintados, todo el carro es de oro. No sé cómo le hacen porque el oro es muy maleable. El oro, generalmente el oro más fino es el más delicado, es el más maleable, se rompe muy fácilmente. Y ellos no pintan de oro, o sea, no pintan un carro de amarillo, lo hacen de oro. Y afuera está como blindado de oro. Y tú ves a los políticos con carros, con Lamborghinis, con Ferraris. Y no, pero ahí no hay corrupción, porque yo digo, y es mejor Rusia, y es mejor acá que México, y no, bueno, y es la misma gente que dice, bueno, amo a mi trabajo, amo a mi país, y entre más dice, amo a mi país, sigue hablando de Rusia, y que Rusia está muy bien, y son excelentes en Rusia. O sea, hablan muy bien de su país y acaban amando más a otros países, ¿no?
Y China, no hay corrupción, el presidente Xi Jinping es una persona íntegra. Yo creo que sí es íntegro él, pero sí tiene tentaciones de ambición. Yo estoy seguro que sí tiene sus dineros bien guardados también Xi Jinping. Desde que corre a 10 militares o 9 militares de su único partido que hay, desde ahí, de la corrupción, ¿no? Pues, no hay competencia. Aquí todavía en México hay competencia PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, que en alguna ocasión llegué a pensar que Movimiento Ciudadano es satélite de Morena. O sea, el partido en el poder tiene satélites, tiene partidos que les ayuda. Creo que satélite, no sé. Y aquí todavía hay un cierto sentimiento de competencia, aunque por ahí leí una referencia de un politólogo que decía, pues es que ya no hay en México competencia, no hay contrarios, porque están muy cómodos. Pues sí, no sé, han de ganar bien dinero y dicen, ya, ¿para qué compito, no? En México no se trabaja, no se paga mucho por resultados, como en otros países. Aquí se trabaja por horas, por contrato. Así hagas, por ejemplo, a un maestro le puedes pagar una clase tanto y está de acuerdo, la da muy bien, se lo merece, pero también la puede dar muy mal y como ya le sigas pagando lo mismo. No hay una buena calidad. En las fábricas pasa igual. No, yo ya trabajé. Sí, quemaste todas las galletas. Sí, pero yo ya trabajé. A mí me tienes que pagar las 10 horas de trabajo. Sí, pero está quemado todo el producto, ¿no? Pues ni modo. Pues, yo no fui el culpable, ¿verdad? Se quemó solo. A mí págame las 10 horas de trabajo. Y en muchos países el sistema capitalista o el sistema de paga es diferente. Es en base a resultados. Tú produces ahorita 10 motores de coche y que funcionan bien y ya los probaron y todo, te pago en base a resultados. 10 motores que funcionaron bien, se pagan los 10. No te pago 20, no te pago por hora, no te pago a suetos, te pago por resultados. En el fútbol pasa igual, ¿no? En los deportes pasa igual muchas veces. ¿Por qué tal deportista no quiere ganar la copa? Parece que está muy desanimado. Oh, pues ya le dieron $5 millones de contrato, ya los tiene en la bolsa. Pues de qué se preocupa, ya tiene asegurado su futuro y el de sus bisnietos y nietos, pues ya tienen $5 millones, ¿no? Con todo respeto a los futbolistas que hacen mucho entrenamiento, que hacen mucho ejercicio, pues a veces ganan más que un doctor en filosofía, ¿no? Que sabe toda la teoría de Platón y de Sócrates y que nos ayuda a revolucionar el mundo. Ganan más metiendo goles y haciendo show, porque el fútbol es un show, es un espectáculo en Brasil, en México, en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, en Estados Unidos un poco, más allá del béisbol y el básquet. Es un show también como el básquetbol, ¿no? Pues ya tengo 10 millones metidos a la bolsa de contrato, pues ya para qué quiero este premio, ¿no? ¿Para qué quiero ganar el primer lugar y todo? Ya, es la ley muchas veces del mínimo esfuerzo. En los países que son más duros, más difíciles de competir, donde ahí sí la competencia es muy fuerte, ahí no te pago en base a días, ahí te paso, ni en horas, ahí te pago en base a capacidades. Tú sabes chino, coreano, español, te pago más dinero que el que no sabe ni siquiera hablar español. Tú tienes más habilidades para la producción, te pago más que el que no tiene habilidades. Ahí no depende de las horas. Y a veces creo que ciertas factorías o ciertas empresas deberían de tener y adoptar esos sistemas en Estados Unidos y en México. No, yo ya pisqué, ¿verdad? Los de la pizca, bueno, pues lo de las pizcas sí trabajan muy fuerte, la verdad, sí he visto que ganan muchísimo. Muchísimo, muy bajo para lo que hacen por hora. Están todo el día en el sol y creo que sí les pagan muy bajo. Como está el problema de los agricultores en México, de un grupo de agricultores que bloquean carreteras hace unos días. El gobierno parece que les está subsidiando, no sé si subsidio les está dando 6,000 la tonelada. Ellos, algún grupo, no sé si es un grupo grande o chico, no lo sé, de maíz, quieren 7,000 la tonelada. Es curioso que esté pasando esto de los agricultores porque se supone que México pasó una ley que creo que la pasó el PAN, seguramente el PAN, porque pues ya el PRI ya que queda. Pasó una ley donde los transgénicos ya son prohibidos. Entonces se supone que los agricultores nacionales iban a hacer más dinero porque no estamos importando de Estados Unidos la semilla. Se supone que el transgénico produce cáncer, algo que
Yo pongo mucho en duda, no creo que sea así. Ya prácticamente todo produce cáncer, ¿no? Hasta el sol y hasta los pensamientos, todo, ¿no? Y Estados Unidos ya no vende a México, supuestamente es ilegal adquirir maíz transgénico en México. Por lo tanto, ellos deben de ganar más porque se supone que están produciendo más. Pero un problema que hay en México y en todos lados es la sequía. Ese problema no lo puede arreglar el gobierno. ¿Cómo le hace? O sea, tendría que cambiar tuberías, tendría que cambiar ríos, tendría que cambiar cómo cambias un río. ¿Cómo haces que llueva? La única manera que se puede hacer que llueva es a través de yoduro de plata, que creo que aquí en Monterrey lo tienen esa tecnología en un avioncito. Se va el avión, le echa a las nubes yoduro de plata, que sí es, pues es químico obviamente, y hace que llueva, supuestamente hace que llueva. No hay otra manera que yo sepa para producir agua. Entonces, si tienes un país como, por decir en África, hay países que tienen mucha pobreza porque están ligados a la sequía, no pueden producir. ¿Cómo desvías un río? ¿Cómo es mucho dinero, es mucho trabajo? ¿Cómo das de riego a un campesino que en su ciudad no llueve por la contaminación, por las alturas? ¿Cómo le haces? Entonces, México tiene, yo creo que el problema, por un lado, México tiene muchos extremos. Tiene en el lado de Tabasco y Chiapas, que es muy húmedo, tiene muchas inundaciones. Se inunda, no pueden sostener también los gobiernos tanta inundación. Lo que pasó en Veracruz, que parece que nunca había pasado tanto desborde de río, no era manera de saber cuánto iba a llover. Era imposible, en mi opinión, saber cuánto iba a llover en una hora, en 2 horas, es imposible y menos si saber si se te va a desbordar un río, una presa, no sé, es muy difícil predecir. Y por otros lados tenemos aquí el norte, que ha llovido y ha hecho frío, últimamente ha llovido más en septiembre, es tiempo de huracanes, fue el Gilberto en el 88 en septiembre, aquí en Monterrey. Es tiempo de lluvia. La lluvia ayuda, obviamente, para que haya plantas, frutas y los agricultores tengan, obviamente, el recurso. Pero si no llueve, ¿qué haces? ¿Quién te va a pagar, digamos, quién le va a pagar al agricultor una nueva tubería? ¿Cómo desvían un río? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen para que haya agua? Para que crezcan las plantas. O sea, no es tan fácil el asunto. Y Estados Unidos está igual. En Estados Unidos tienen lugares, lo que pasa es que Estados Unidos creo que tienen más controlada la densidad de población. Aquí no. Aquí puedes construir en el cerro, puedes construir en muchos lados donde ciertas administraciones te dan permisos. Inclusive te dan permisos a veces de construir arriba de un río, cosa fatal, ¿verdad? Pues, ¿cómo te va a vender un terreno arriba de un río? O sea, el río va a agarrar su cauce y se va, la casa se te va a cuartear, hay casas que se las ha llevado el río, hay casas porque les dan permisos que no deberían de dar de construcción. Estados Unidos tiene una política en estos lugares se respeta el área verde, no hay ninguna casa, no hay escuelas, no hay fábricas, no hay nada, respetas. Es cuando uno va a McAllen, uno vaya para San Antonio y ves así puros sembradillos. No hay fábricas, no hay contaminación, se respetan esos terrenos. A veces son públicos, son del gobierno de Estados Unidos o del estado y a veces son privados también. Los siembran de maíz, los siembran de fruta, de verdura y hacen que obviamente se mueva el campo más. Pero el campo no el campo, por ejemplo, el campo no se mueve cuando pasó, por ejemplo, en Rusia hace muchos años. No, en China, cuando estuvo Mao Zedong, Mao significa cabello, el presidente cabello, y también creo que pasó en Rusia. Decidieron eliminar, me parece que Mao mandó, los dictadores mandan quitar este, los, los gorriones. Y los gorriones cuando los mandan matar en China, porque no podía haber gorriones por el ruido, no sé qué, evitan que se coman la plaga. Entonces, al matar a los gorriones en China, hay plagas en todos los árboles, en todas las frutas, y empieza a haber un problema muy grave en China de hambruna. Todo por matar un solo animal. Es un problemón todo eso, ¿no? Entonces,
cualquier factor que se cambie o se elimine va a afectar a otros factores también. Va a afectar a otro tipo de cadena, por decir alimenticia. Si se mata un animal o se fumiga el animal, pero ese animal ayuda a contener la plaga del maíz, pues se va a echar a perder el maíz. Y ya no es el problema de la alimentación, ya no es el problema de la lluvia, es el problema de las plagas. ¿Cómo contienes la plaga? ¿Cómo le haces para que esa fruta, esa verdura te dure tiempo, ¿no? A ver, creo que me hablan. Voy a dar una pausa ahorita. Ahorita vengo en un momentito. Llevamos una hora exactas. Ahorita vengo, no me tardo.